Hola, mi nombre es Vinicio Clarice. Para la materia Historia de la Matemática les voy a exponer sobre dos problemas de los más destacados en la historia de la matemática, denominados problemas célebres. El primero sobre la deformación de una esfera y el segundo es el 13º problema de Hilbert. Sin más que agregar, comencemos. Comencemos con el problema de la deformación de una esfera, también conocido como el problema de la eversión de una esfera. Es de esperarse que este problema pertenezca a la topología, en particular, pertenece a la topología diferencial. En términos generales, la topología es una rama de la matemática que estudia las propiedades que se conservan mediante deformaciones, torsiones y estiramientos de los cuerpos geométricos que permanecen inalterados por transformaciones continuas. Sin embargo, no está permitido rasgar dichos cuerpos geométricos. Imaginemos ahora una esfera cuyo interior sea de color azul y cuyo exterior sea de color verde, como la que vemos en pantalla. El problema de la deformación de una esfera plantea el siguiente cuestionamiento. ¿Es posible deformar una esfera de manera que su cara interior se vuelva su cara exterior y su cara exterior se vuelva su cara interior? Entonces, se busca probar si es o no posible, a partir de la esfera de la izquierda, obtener la esfera de la derecha, a través de un proceso de deformación, en el cual, cabe destacar, no están autorizados ni los desgarrones ni los cortes, aunque sí es posible la interpenetración o penetración mutua, lo que significa que está permitido que la superficie se atraviese a sí misma. Este proceso de deformación, de voltear de adentro hacia afuera, también es llamado eversión, por lo cual es mucho más común que encuentren este problema referenciado como el de la eversión de una esfera. Hablemos de la demostración del problema. Actualmente, la eversión de la esfera completa se puede escribir mediante la combinación de varios métodos. Sin embargo, es complicado formular reglas básicas explícitas para comparar las muchas soluciones a este problema gráfico, ya que sí, se han presentado numerosas soluciones a este problema a lo largo de los años. Pero fue en el año 1958 donde un teorema abstracto probado por el matemático estadounidense Stephen Smale, quien de hecho recibió la medalla Fields en 1966 por su trabajo sobre topología en dimensiones superiores, implicaba que las eversiones de esferas eran posibles. Un año antes, el joven matemático presentó a su maestro Raoul Bott, un resultado sobre las deformaciones de la esfera. En un primer examen, Raoul Bott rehusó admitir el teorema que Smale había demostrado, ya que la prueba dada era no constructiva. Es decir, había demostrado que la solución existía, pero no la construía. Siguió siendo un desafío durante muchos años exhibir una versión explícita, debido a que las superficies que se intersecan por sí mismas son complicadas y no son intuitivas. Comunicar una versión es otro desafío, esta vez en la visualización matemática. En principio, la prueba se puede desenrollar para producir una homotopía regular explícita, pero esto no es fácil de hacer. El primer ejemplo se exhibió gracias a los esfuerzos de varios matemáticos. En 1961, Arnold Shapiro ideó una eversión explícita pero no la publicó. Luego, en 1977, Bernard Morin, quien por cierto era ciego, ideó otra eversión. La eversión de Morin también produjo ecuaciones algebraicas explícitas que describen el proceso. El método original de Shapiro fue publicado posteriormente por Morin en 1979. Hay varias formas de producir ejemplos explícitos y una hermosa visualización matemática de la eversión de una esfera, pero el método original era a partir de los llamados modelos a mitad de camino. Estos modelos se componen de homotopías muy especiales, primero realizado por Arnold Shapiro, a través de la superficie de Boy, luego refinado por muchos otros. Las superficies de Boy y de Morin son el comienzo de una secuencia de modelos a mitad de camino con mayor simetría propuesta por primera vez por George Francis. La superficie de Boy es una de las dos inmersiones posibles del plano proyectivo real en el espacio tridimensional, que tiene un solo punto triple y que, a diferencia de la superficie romana y de la gorra cruzada, no tiene otras singularidades más que las autointersecciones, es decir, no tiene puntos de pellizco. Fue descubierta por Werner Boy en 1901
a raíz del encargo de su tutor, David Hilbert, para demostrar que el plano proyectivo no podía embederse en el espacio tridimensional. La superficie de Voigt tiene una simetría triple. Esto significa que tiene un eje de simetría rotacional discreta. Cualquier giro de 120 grados alrededor de este eje dejará la superficie exactamente igual. La superficie se puede cortar en 3 piezas congruentes entre sí. Por otro lado, la superficie de Mohren, que como ya sabemos, es otro modelo a mitad de camino para la versión de la esfera, fue descubierto y usado por Bernard Morin para probar un límite inferior en el número de pasos necesarios para darle la vuelta a una esfera. La superficie de Morin presenta una simetría rotacional cuádruple. Esto quiere decir que, cuando existe una rotación en un ángulo de 90 grados, la superficie se mantiene exactamente igual. Como se dijo al principio, se han presentado numerosas soluciones a este problema a lo largo de los años, pero uno de los más recientes fue presentado por Bill Thurston, quien desarrolló una nueva prueba del teorema original de Smale, que proporciona una visión más geométrica. Su idea era tomar cualquier movimiento continuo, u homotopía, entre dos superficies y regularizarlo, esto es, eliminar cualquier pellizco o pliegue. Cuando esto fuera posible, agregando corrugaciones de manera controlada, las corrugaciones hacen que la superficie sea más flexible. Y con esto finalizaría el proceso. Este tipo de versión de la esfera quedó bellamente ilustrado en el video de gráficos por computadora Outside In, lo que en español se traduce a algo como de afuera hacia adentro, realizado en el año 1994. En pantalla podemos ver una breve parte de este video, en donde se muestra cómo ocurre la deformación de una esfera utilizando este método. Esta esfera es de color amarillo en el exterior y de color morado en su interior. Muy bien, ahora hablemos de el problema 13 de Hilbert. El matemático alemán David Hilbert presentó en el año 1900 una lista de 23 problemas matemáticos para la conferencia en París del Congreso Internacional de Matemáticos. Los problemas son conocidos como los 23 problemas de Hilbert. Estaban todos por resolver en aquel momento, y varios resultarían ser muy influyentes en la matemática del siglo XX. Hilbert presentó primero 10 de estos 23 problemas. Entre ellos está el 13º problema del que hablaremos a continuación. La lista completa se publicó más adelante. El problema busca mostrar la imposibilidad de la resolución de ecuaciones de séptimo grado por descomposición de funciones continuas de dos variables. Más generalmente, se trata de estudiar funciones continuas de 3 variables que no pueden expresarse por composición a partir de funciones continuas de 2 variables. Hilbert consideró la ecuación de séptimo grado x a la 7 más a por x al cubo más b por x al cuadrado más c por x más 1 igual a 0 y preguntó si su solución, x, considerada como una función de las 3 variables a, b y c, puede expresarse como la composición de un número finito de funciones de 2 variables. Hilbert planteó originalmente su problema para las funciones algebraicas. Sin embargo, también preguntó en una versión posterior de este problema si existe una solución en la clase de funciones continuas. Una generalización de esta variante del problema es la siguiente pregunta: ¿puede cada función continua de 3 variables expresarse como una composición de un número finito de funciones continuas de 2 variables? Ok, ahora hablemos de la demostración de este problema. El 13º problema de Hilbert es uno de los problemas de los que se ha encontrado solución, aunque se puede decir que es una solución parcial. La variante para funciones continuas fue resuelta negativamente por Vladimir Arnold y Andrei Kolmogorov en 1957. Sin embargo, la cuestión de la resolubilidad de ecuaciones de séptimo grado por funciones analíticas de 2 variables aún está abierta. Probar si existe una solución para todas las ecuaciones de séptimo grado utilizando funciones algebraicas de 2 argumentos se presentó por primera vez en el contexto de la nomografía, y en particular la construcción nomográfica, el cual es un proceso mediante una función de varias variables se construye utilizando funciones de 2 variables. Andrei Kolmogorov fue un matemático ruso que realizó aportes de primera línea en los contenidos de teoría de la probabilidad y de topología. Como se dijo anteriormente, en 1957, Vladimir Arnold, siendo estudiante de Kolmogorov
y todavía adolescente, cuando probó el teorema de representación de Kolmogorov-Arnold, demostró que con un número finito de funciones de dos variables se puede construir cualquier función continua de varias variables, solucionando así el 13º problema de Hilbert. En el análisis real y la teoría de la aproximación, el teorema de representación de Kolmogorov-Arnold, o también llamado teorema de superposición, establece que cada función continua multivariante se puede representar como una superposición de funciones continuas de una variable. Este teorema resolvió una forma más restringida, aunque más general, del 13º problema de Hilbert. Muy bien, finalmente tenemos las referencias bibliográficas, de las cuales tenemos, primero, un excelente video que pueden encontrar en YouTube utilizando el link que ven en pantalla, titulado Outside In, mencionado anteriormente en el video. Segundo, la página web Wikipedia, de donde se sacó un poco de todo lo mencionado en este video. Luego de esto se tienen 3 libros. El primero de George K. Francis, A Topological Picture Book, o en español, un libro de imágenes topológicas, publicado en el año 2006, da una descripción explícita acompañada de ilustraciones detalladas sobre varias figuras y/o problemas particulares de la topología. Cuenta con 8 capítulos, de los cuales el capítulo 6 está enteramente dedicado al problema de la deformación de una esfera. El segundo libro de Seeking Feng, Hilbert's 13th Problem, o en español el 13º problema de Hilbert, publicado en el año 2010, es un trabajo parecido a una tesis, aunque desconozco que así sea, dedicado en su totalidad al 13º problema de Hilbert, en el cual Feng describe y plantea todo lo relacionado a este problema. El tercer y último libro de Benjamin H. Jandel, The Honors Class Hilbert's Problem and Their Solvers, o en español, Los problemas de Hilbert y los que los resolvieron, publicado en el año 2002, es una recopilación de toda la información conocida hasta ese momento sobre los 23 problemas de Hilbert, incluyendo en los casos en que un problema ha sido resuelto, su resolución, y los personajes que contribuyeron en esto. Además, los problemas están organizados por el área de la matemática a la que pertenecen. Sin más que agregar, muchas gracias por su atención. Espero que haya quedado claro todo lo dicho en este video, o al menos una idea de lo que fueron estos dos problemas y de sus demostraciones. De nuevo, gracias y espero que les haya gustado.